Todos. Es una alegría poder estar juntos aquí en la casa de Dios, poder alabar juntos a Dios y poder edificarnos juntos en la palabra de Dios también. ¿Cuántos están contentos, felices de estar aquí en esta mañana? Creo que es un privilegio. En un año que ha comenzado, no sé si decir difícil, accidentado, con cosas no esperables, con un montón de gente que me crucé en la semana, distintas razones, no solamente lo que nos ocupa a todos por allí, que es el tema pandemia, sino por diferentes situaciones y contextos donde me cruzaba. No, y vos sabés que me pasó esto, y sabés que hacía un montón que no me pasaba y que estoy preocupado por esto, y bueno, temas de salud también, por supuesto, y situaciones y contextos, así que es como un oasis poder venir aquí a la casa de Dios en el día que Dios ha designado para que le alabemos y poder abrir juntos la palabra de Dios. Y a raíz de eso estuve meditando en alguno de los textos bíblicos que vamos a compartir en esta mañana. Finalmente escogí 3 historias que nos hablan acerca de lo mismo y que creo que está relacionado con los tiempos en los que estamos viviendo y con una de las actividades también que vamos a realizar de aquí a poquito, así que me pareció interesante. Vamos a reflexionar brevemente en 3 historias de la Biblia. Los voy a invitar a que saquen su Biblia y vamos a ir 3 historias de los evangelios, 3 historias de Jesús, de esas que nos animan, de esas que nos interpelan, de esas que nos desafían a pensar, porque todo lo que Jesús hacía nos mueve. El primer episodio está en San Mateo capítulo 15. San Mateo capítulo 15 es una historia que aparece en otro evangelio, pero que me gusta cómo está esta sección aquí del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer desde el versículo 21 al 28, la historia de la mujer gentil o la mujer sirofenicia o la mujer cananea, de acuerdo con la versión que ustedes tengan. Dice allí: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: «Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. «Dile que se vaya», dijeron, «nos está molestando con sus súplicas». Entonces Jesús le dijo a la mujer: «Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel». Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió: «No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros». «Es verdad, Señor», respondió la mujer, «pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos». «Apreciada mujer», le dijo Jesús, «tu fe es grande, se te concede lo que pides». Y al instante la hija se sanó. Una historia que ya comienza distinta, porque Jesús muy pocas veces se salió de los contornos de las fronteras de Israel. En este caso dice aquí que salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón, más o menos el lugar donde está el Líbano ahora, al norte de Israel. Y es interesante porque cada vez pero hay sí un patrón de parte de Jesús, porque cada vez que Él se sale de las fronteras de Israel, tiene 2 cosas. Alguien que lo está esperando, y esa es su principal razón
para ir hasta ahí, pero también algo que quiere enseñarle a los discípulos. Pasó con esta historia, pasó con cuando fue a Samaria, pasó en algún otro momento cuando él se encuentra con, aunque no se va de las fronteras, pero se encuentra con extranjeros. Siempre está esa característica. Y en este caso hay una mujer que lo está esperando. Es decir, no es que lo está esperando de que él llegue, pero está anhelando, desear encontrarse con Jesús. Algo raro, porque era alguien que no era israelita. Algo raro porque era una nación pagana. De hecho, el contexto nos dice que el desprecio que tenían los discípulos hacia con esta mujer y con todas las personas que eran extranjeras. El norte allí, en esa región, en esos momentos y a lo largo de la historia, las religiones paganas eran religiones que estaban en un oscurantismo espiritual muy fuerte. Y como hemos visto en la historia, el oscurantismo espiritual también lleva al oscurantismo moral, oscurantismo cultural. Era gente bárbara, gente bruta, gente que para adorar a sus dioses arrojaba a sus hijos al fuego, para que se den una idea del... Por eso cuando se acerca esta mujer y le hace un pedido a Jesús, la reacción inmediata de los discípulos, dice aquí mi versión, dile que se vaya, nos está molestando con sus súplicas. Claro, ellos entrevieron en la primera actitud de Jesús, algo que reforzaba sus prejuicios. Porque esta mujer se acerca y dice que Jesús no le dirigió ni una sola palabra. Entonces, ellos ahí nomás no necesitan mucho para entender, entre comillas, que Jesús está reaccionando de acuerdo con los prejuicios de la época. Jesús no le dirige una palabra y los discípulos rápidamente entienden y entonces tratan de incentivar a Jesús, decirle que se vaya, nos está molestando, es decir, nos está impidiendo que de alguna manera hagamos lo que vinimos a hacer. Ellos no saben lo que habían ido a hacer, pero nos está impidiendo hacer eso o nos está importunando. Ante este primer rechazo de quienes rodean a Jesús, esta mujer vuelve a la carga y le dice allí, Jesús mismo, ante el incentivo de los discípulos, Jesús le dice a esta mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Y imagínense que con esta respuesta de Jesús, los discípulos todavía se ven reforzados en esa actitud y la mujer se encuentra ante un panorama que no había previsto. Seguramente se acerca a Jesús y le pide que sane a su hija porque ella entiende lo que le habían contado de Jesús, es que es alguien que es capaz de hacerlo y que está deseoso de hacerlo. Me imagino lo que le puede haber llegado. Mirá, ahí hay un profeta, hay un sanador, hay un maestro que hace milagros, que está dispuesto a codearse con la gente, que está dispuesto a recibir a la gente, que está dispuesto... Y ella se acerca, los discípulos la quieren que la eche y Jesús mismo le dice, mirá, a quien fui enviado fue a las ovejas de Israel. No se da por vencida esta dama, no se da por vencida, y dice allí que ella se acercó, lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Y ahí sí que esta tercera respuesta de Jesús hace todo siempre por una razón. Y esa razón es quizás lo que estaba necesitando esa mujer y lo que estaban necesitando los discípulos. Pero la respuesta es duro. Y le dice que
allí cita un dicho, una frase hecha como la que estamos acostumbrados nosotros a decir: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es como la frase que utilizan en otra ocasión: no está bien tomar perlas y arrojársela a los cerdos. Es decir, es una frase, pero no por dejar de ser una frase hecha, no deja de ser duro. Porque cualquiera podría decir: me está comparando con los perros, ¿no? Los hijos de Israel, yo fui enviado a los hijos de Israel, y arrojársela a los... cualquiera, la mayoría de nosotros, nos hubiéramos sentido ofendidos ante una respuesta así. Imagínense una comparación tal, aunque sea una frase hecha, ¿no? Una frase hecha como aquella de: más peligroso que ¿qué? Que mono con navaja. Y bueno, todos entendemos que lo que está queriendo decir es que es peligroso, pero que te comparen con un mono, digamos, y nos podríamos sentir ofendidos con esa situación. No esta dama, no esta dama. Y donde todos nosotros hubiéramos visto puertas cerradas, primer acercamiento, los discípulos te quieren alejar. Primera respuesta de Jesús, le dice que fue enviado a otros, no a ella. Ella insiste, y segunda respuesta de Jesús es más enfática todavía. Pero donde todos ven puertas cerradas, ella ve una endijita en la ventana y ve ahí esa oportunidad por donde dice: aunque sea por la ventana voy a entrar. Y entonces le dice: Señor, es verdad, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. No me interesa si me están comparando con un perro. De hecho, si lo tengo que hacer yo también, tengo que seguir con este juego de palabras. No me interesa. Lo que tenés para darme es mucho más importante, es mucho más valioso que las actitudes que yo pueda ver alrededor. Y acá el milagro, ¿no? Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija sanó. No se nos dice nada más. Después Jesús va y vuelve a Galilea y hay sanaciones, y no se nos dice más allá. Por lo menos con la historia de la mujer samaritana, la historia continúa y se nos deja entrever cuál era la intención de Jesús. Vamos a ver que a lo largo de estas tres historias vamos a ir de alguna manera redondeando la intención de Jesús con respecto a lo que quiere transmitirle a sus discípulos. Mientras tanto, esta mujer se va a su casa con su hija completamente sanada. A veces el milagro está al alcance de la mano. El milagro está al alcance de la mano, pero por nuestra ultrasensibilidad en nuestras relaciones sociales, impedimos que el milagro de Jesús llegue a nuestra vida. Y acá no estoy justificando a los discípulos, por supuesto. Una de las principales enseñanzas de Jesús, cuando Él va fuera de los contornos, es que Él no rechaza a nadie, no desprecia a nadie, y que en todos no ve cómo son, sino cómo pueden llegar a ser si lo aceptan a Él como Salvador. Y acá hay una lección fuerte para los discípulos, porque esta mujer ejerce más fe que la fe que ellos tenían, y es una constante en estas historias que vamos a ver ahora. Pero quiero que te pongas del otro lado, del lado de la mujer.
Ah, no, porque el hermano tal me miró de tal manera y no me saludó, entonces no voy más a la iglesia. Ah, no, porque el anciano tal dijo algo desde el frente y entonces yo ya me enojo y me... y aquí no estoy hablando de nadie porque estoy hablando de todos. Porque todos en gran o en mayor medida somos así. Nos sentimos ofendidos y automáticamente nos encerramos. Nos sentimos agredidos, nos creemos que alguien... Y cerramos la puerta automáticamente a las bendiciones. El milagro está ahí. Dios quiere dártelo. Pero en nuestra ultrasensibilidad nos encerramos e impedimos o dejamos que otros impidan que se cumplan los milagros de Dios en nuestra vida. No dejes que otros te roben el milagro de Jesús que está dispuesto a darte en este momento. Esta mujer la echaron, le dijeron amablemente que no tenían nada para ella, la compararon con un perro. No era la intención de Jesús, usé una frase, ¿no? Pero podría verse en una última... ¿Y qué pasaba si... si este es el que me dijo... Y se iba. El milagro estaba ahí. No dejó que otros, ni siquiera lo que ella podría haber percibido de parte de Dios, impida recibir el milagro en su vida. Y saben, esto es un paréntesis aquí que me gustaría colocar. Estamos tratando de volver a ser iglesia otra vez aquí en el IAF. En todas las iglesias nos está pasando lo mismo, ¿no? Estos 2 años que ya lleva la pandemia nos ha golpeado, y no nos ha golpeado solamente personalmente, familiarmente, sino también como iglesia. Estamos tratando de volver a activarnos, tratar de volver a... No digo a la normalidad, porque a una nueva normalidad, o por lo menos algo que nos permita ser iglesia en el total sentido de la palabra. Y en ese sentido estamos tratando de reorganizarnos y estamos tratando de hacer equilibrio entre las ordenanzas gubernamentales y entre la situación pandémica y todos tenemos ideas distintas y todos tenemos ideas diferentes. Y a veces cuando tenemos ideas diferentes y alguien la expresa con convicción y algún otro también la expresa con convicción, y puede haber... ¿Cuán dispuestos estamos a abandonar nuestras ideas y prejuicios preconcebidas para que Dios pueda obrar un milagro en nuestra vida y en la vida de la iglesia? Todos tenemos nuestra posición sentada con respecto a la vacunación. Y ahora sí capté la atención de ustedes, ¿no? Y alguno está esperando que diga una cosa y alguno está esperando que diga otra cosa. Somos miembros de un mismo cuerpo. Cristo es nuestra cabeza. Y estamos acá a causa de Cristo. No dejes que una idea que puedas tener fuerte... Yo creo que todos se tienen que vacunar, el que no se vacuna es tanto. No, yo creo que esto es la marca de la bestia y es una imposibilidad. Y por cosas menores, hermanos, nos estamos perdiendo el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Y si eso requiere que yo deje mi idea preconcebida con respecto a un montón de cosas que
que son secundarias, que no son el centro de lo que venimos a hacer acá, para beneficio mío, para beneficio de mi hermano, para beneficio de aquellos que están esperando conocer de un Salvador que está pronto a venir. No dejemos que nuestra ultrasensibilidad, nuestra percepción de las cosas en las relaciones, nos impidan que Dios realice un milagro en nuestras vidas. Segundo episodio que me gustaría que estudiemos en esta mañana. Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos capítulo 9. El contexto es, Jesús se va con sus 3 discípulos más cercanos a él, de confianza, como querramos decirlo. Él tenía 3 discípulos que eran más cercanos, se va con ellos al monte, que ahora le decimos el monte de la transfiguración. Allí sucede la transfiguración, los demás discípulos se quedan en el llano, al pie del monte. Cuando regresa Jesús, de haber estado allí con Pedro, Santiago y Juan, regresa Jesús, versículos 14 en adelante, dice que cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión, cayó, dice allí, describe. Versículo 21, Jesús pregunta al Padre: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, ¿no? Y le larga, es decir, Elena de White, el deseo de toda la gente es, ella aclara qué es lo que está detrás de ese ayúdanos si puedes. El si puedes está en el hecho de que los discípulos de Jesús habían intentado todo el día expulsar a ese espíritu maligno y no lo habían podido. Incluso no lo sé, pero quizás hasta lo hayan hecho en el nombre de Jesús. No lo sé. Pero habían estado todo el día intentando y no lo habían logrado. Entonces ese ayúdanos si puedes es, mirá, ya tus discípulos lo intentaron y no sé si vos podés, pero si podés, necesito tu ayuda. Y entonces Jesús le responde y le dice, muy interesante: ¿cómo si puedo? Dice mi versión acá. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y entonces Jesús, fíjense qué interesante, porque este padre pone la situación en manos de Jesús y le dice: ayúdanos si puedes. Y Jesús, usando términos futbolísticos, le devuelve la pelota y lo pone y le dice: en realidad todo es posible para aquel que ¿qué? Para aquel que cree. Entonces le dice: la cuestión no es si yo puedo o no puedo, la cuestión es si vos podés creer o no. Y entonces ahí
es el hombre el que se ve confrontado porque dice, también hay algo que yo puedo hacer. Al instante, el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Otras versiones dicen, ayuda a mi poca fe, ¿no? Ayúdame. Es decir, creo, pero creo poquito. Creo, pero creo poquito. La fe que tengo es poquita. Y dice allí que cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto, un murmullo recorrió la multitud, está muerto, decía la gente, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó al muchacho y se puso de pie. Y entonces se produjo el milagro en ese entonces. En este caso la historia sigue. Y la historia sigue porque de alguna manera nos quiere dar el trasfondo de lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos. Recuerden que Jesús siempre está obrando el milagro para el que lo necesita y dando lo que necesita a la persona que se acerca con fe. Pero también está de alguna manera enseñando constantemente a los discípulos. Y ahora se le acercan los discípulos, son los discípulos los que quieren entender. Y la pregunta que cae de maduro es, nosotros intentamos todo el día y no pudimos. ¿Cómo es que vos viniste y pudiste, digamos, en un momento? Dice el versículo 28, más tarde cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solamente puede ser expulsada con oración o con ayuno y oración, como dicen otras versiones. Entonces Jesús le da algunas claves para que ellos entiendan dónde reside el poder y el contexto de esta situación. Vamos a redondear este hecho, pero hay dos cuestiones aquí. Jesús les deja entrever a los discípulos oración y ayuno. De paso, oración y ayuno es lo que hizo Jesús en momentos clave de su ministerio. Por ejemplo, antes de ser tentado por el diablo allí en el desierto. Y ahí hay una preparación especial donde Jesús menciona el ayuno y menciona la oración también. Tercer episodio, y con esto vamos después a redondear, es muy similar a estos. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano, un centurión, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Interesante. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Un centurión romano logró que los líderes judíos de ese tiempo se acercaran a Jesús de todo corazón. Interesante, ¿no? Bueno, la razón es que había puesto plata para construir una sinagoga, no sé. Pero logra lo que no... por primera vez pareciera que se acercan estos líderes religiosos que siempre estaban buscando confrontarlo, tenderle una trampa, y se acercan y le dice, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él.
pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Interesante, ¿no? En primer lugar, estas tres historias tienen varias cosas en común. La fe viene del menos pensado. Viene de una mujer sirofenicia, viene de un padre que vaya a saber en lo que haya estado metido y por eso su hijo estaba así. Ese era el pensamiento de los discípulos. Vaya a saber en qué se metió el padre y el hijo para que el hijo esté así. Viene de un centurión romano, un extranjero. La tenía clarísima este centurión, la tenía clarísima. Dice: yo sé cómo funcionan las cosas. Cuando yo le digo a mis soldados que ellos vayan, y cuando le digo que vengan, ellos vienen, y sé que con esa misma prontitud vos podés decir la palabra y no necesitas ni estar presente y obrar el milagro. Y fíjense que, y esto es lo que nos enseña acerca de la fe, Jesús no se deja llevar por lo que había impresionado a los líderes religiosos. ¿Qué es lo que había impresionado a los líderes religiosos? Había hecho obras buenas, ¿no? Nos ayuda, es amigo nuestro y además construyó una sinagoga. Eso a Jesús no le movió un pelo. Sí alabó la fe porque entendía cómo funcionaban las cosas mejor que los discípulos. Porque la fe no es del que se supone que la tiene, sino de aquel que en realidad decide ejercerla. ¿Se entiende? La fe no es del que se supone que la tiene. Y nosotros estamos acá en la iglesia y somos adventistas o nos estamos acercando a Dios y se supone que deberíamos tener fe. Y los discípulos también se suponía que debían tener fe, pero habían intentado todo el día y no habían podido sanar. Y la fe del menos pensado, esa poquitita fe, es la que alcanzó a Jesús para obrar el milagro. Porque Dios va a obrar un milagro en tu vida, no porque se supone que tenés que tener fe, no porque vengas a la iglesia, no porque le digas a los demás que sos cristiano, no porque actúes de tal o tal manera. Dios va a obrar un milagro en tu vida cuando realmente creas y confíes de que Él va a hacer ese milagro. Los milagros vienen no para el que se supone que deba tenerla, sino para aquel que decide ejercer la fe. Y hay un tercer aspecto
hay un tercer aspecto aquí que me gustaría resaltar que tienen en común estas tres historias y que también me parece que es importante. Los milagros que realizó Jesús fueron realizados en la vida de una persona por la fe de otra. No se nos dice que la hija de esta mujer sirofenicia estuviera en el lugar. Pero esta mujer ejerció fe, insistió, creyó y recibió el milagro. Pero quien se sanó fue su hija. En el caso del jovencito, no estaba en condiciones ni siquiera de hacer nada. Y fue por la poquita fe del padre que recibió liberación. Y también en este caso, el centurión con un poco más de fe, no he hallado fe tan grande como esta en Israel, dice Jesús, es que su siervo es sanado. Por eso es que Jesús deja entrever en una de estas historias que este género no sale sino con ayuno y con oración, porque está hablando también de la oración intercesora, esa oración que nosotros hacemos en favor de otros. Y pareciera ser que dentro de las reglas del gran conflicto, cuando nosotros intercedemos por otra persona, habilitamos a Dios a actuar de maneras que le estarían vedadas, no porque Él no pueda ni porque no quiera, sino porque son reglas pactadas dentro de este gran conflicto. Abrimos una puerta, abrimos una posibilidad cuando nosotros intercedemos por otros. Y habilitamos a Dios a actuar de esas maneras que no tendría esa posibilidad si nosotros no hubiéramos intercedido por esa persona. Les dejo para otra ocasión estudiar más en profundidad las reglas del gran conflicto, pero esta pareciera ser una de ellas. El tema del ayuno como preparación para batalla espiritual también se lo dejo para que lo estudiemos en otro momento. La oración intercesora tiene solo un límite. La fe nuestra fe habilita a Dios a actuar, a intervenir en la vida de otras personas, a sanar, a traer liberación. Pero mi fe no alcanza para la salvación de otra persona. Porque ese es un límite que Dios nunca traspasa. Lo que se requiere para aceptar la salvación es que yo mismo le abra la puerta de mi corazón a Dios. Es decir, no porque yo ore por la salvación de mi hijo o de mi esposo, Dios lo va a salvar efectivamente por mi fe. No, se requiere que la otra persona acepte ese ofrecimiento de la salvación. Sí, permitimos que Dios actúe de manera especial en la vida de esa persona para que se produzca la posibilidad de que esa persona acepte a Dios. Pero sí otra persona, un ser querido nuestro, puede llegar a ser sanado por la fe que nosotros podamos ejercer. Estas tres historias nos lo dicen. Y allí otra vez el tema de la fe y la oración. Un par de versículos más que me gustaría compartir. Mateo 17:20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible.
Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y otra vez Jesús haciendo ese vínculo entre la oración intercesora y la fe. Y fíjense esta cita de Elena de White. Forma parte del plan de Dios. Y yo me pregunto, ¿de las reglas del gran conflicto también? Forma parte del plan de Dios darnos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Y aquí Elena de White nos está revelando lo que está detrás. Es decir, está dentro del plan de Dios, quizás dentro de esas reglas del gran conflicto, de que si nosotros no pedimos con fe, entonces Dios no derrama ciertas bendiciones en nuestra vida. Hay mucho más detrás, pero es un hecho. Los discípulos no habían pedido con fe y por eso no se había producido el milagro. Por eso Jesús dijo con oración y por eso le exigió fe al Padre. Exigir en el sentido de tenés que ejercer la fe, tenés que creer que yo puedo. Fíjense que el apóstol Pablo lo dice en el mismo sentido cuando define la fe. Sí, claro, por supuesto, la fe es creer que lo que no vemos existe, que aquello que esperamos vendrá, pero también dice que sin fe es imposible que alguien agrade a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer en primer lugar que ¿qué? Que existe, pero también que ¿qué? Que recompensa a los que se acercan a Él. Es decir, que es galardonador, dicen otras versiones, es decir, que recompensa. Tenemos que creer que existe, pero que también tenemos que creer que Él tiene algo bueno para darnos. Eso es fe. Dios está dispuesto, tiene las bendiciones al alcance de la mano, solamente tenés que creer que Él quiere dártelas. Claro, no todo en lo que nosotros depositamos la fe, Dios nos lo da, porque dentro de nuestra percepción, nosotros podemos estar depositando la fe en un milagro que no es bueno para nosotros. Pero dentro de todo lo bueno que Dios tiene para darnos, está al alcance de la mano cuando extendemos la mano de la fe. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Él continúa llamando legiones de malos ángeles para lograr su objeto. Cuando los ángeles todopoderosos revestidos de la armadura del cielo acuden en auxilio del alma perseguida y desfalleciente, Satanás y su hueste retroceden sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Los súbditos voluntarios de Satanás son fieles, activos y unidos en un propósito, y aunque se aborrecen y se hacen guerra mutuamente, aprovechan toda oportunidad para fomentar su interés común. Pero el gran general del cielo y de la tierra ha limitado el poder de Satanás. ¿Cómo ha limitado el poder de la oración de Satanás? Cuando acuden al sonido de la oración ferviente. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. Y acá quiero hacerte dos invitaciones. Una, en tu propia vida personal. No sé qué milagro estás necesitando en tu vida. No sé qué es lo que te ha estado preocupando. No sé cuáles son los anhelos de tu corazón. Pero Dios pasa por acá esta mañana y te dice, yo sí puedo. Al que cree,
todo le es posible. Y quizás el milagro que estás necesitando sea que Dios intervenga en la vida de un ser querido, de un amigo, de un conocido. Ahí está el milagro al alcance de la mano de la fe. Y en tercer lugar, invitarlos. Allí en febrero vamos a tener los 10 días de ayuno y oración. Un momento que como iglesia tenemos desde hace ya algunos años para prepararnos para un año de alguna manera y comenzar el año de la mejor manera en que podríamos comenzarlo, de acuerdo con los textos que hemos leído. Quiero invitarte a que hagas planes de asistir, de involucrarte, de hacer participar a otros dentro de esa actividad. 10 días donde nos vamos a centrar en la oración, no vamos a hacer 10 días de ayuno. 10 horas de ayuno es la sugerencia, como para poder hacerlo. Y una invitación más cercana, que es la semana que viene. Están nuestros amigos y compañeros de Caleb, estos chicos brasileros que contra todo pronóstico han decidido venir aquí y ayudarnos. Vamos a estar visitando algunas personas, vamos a estar visitando algunos interesados, algunos hermanos que hace tiempo que no vienen, invitándolos específicamente también para estos 10 días como para comenzar el año juntos. Si alguno se quisiera sumar, si alguno quisiera ser colaborador con Dios en esta actividad, también pueden hablar con el pastor o con alguno de los ancianos para poder ayudar. Durante la semana van a estar haciendo visitas. Si hay alguien que te gustaría, si hay alguien por el que has estado orando y te gustaría que estos jóvenes visiten, ¿por qué no ofrecerte y decirle, mirá, yo puedo pasar a buscarlos, ir con uno o dos de estos jóvenes e ir a hacer esta visita? Dios puede estar, porque la oración intercesora no solamente implica eso, sino implica también actuar, no es solamente en nuestra cámara de oración, sino también dejar que Dios abra esas puertas y esas posibilidades. Así que si te gustaría que te visiten a vos también, y si alguno en algún momento tiene un momentito como para poner el auto y acompañar a alguno, ayudar a esas visitas, todo eso nos va a ayudar y va a ir generando ese ambiente y esa predisposición para que nuestra fe crezca, para que podamos dejar que Dios actúe en nuestra vida y que Él produzca los milagros que Él quiere hacer en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Que Dios los bendiga.